Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos en un tema, bueno, fascinante. Y para muchos, bastante polémico. Hablamos del trabajo de Jacobo Grinberg Silverdown, este neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Y vamos a usar como guía fragmentos de uno de sus libros, Los chamanes de México, volumen 5, El cerebro y los chamanes. Sí, es un material denso, la verdad, y muy provocador, porque va desde experimentos de laboratorio supercontrolados, midiendo la actividad eléctrica del cerebro, hasta cosas como la comunicación telepática o la visión sin usar los ojos. Exacto. Y lo más llamativo, creo yo, es cómo intenta conectar todo eso con el conocimiento ancestral, con la sabiduría de los chamanes mexicanos. Sí, ese puente es lo más audaz quizás. Nuestra misión hoy entonces es tratar de sacar las ideas clave de Grinberg, que encontró sobre cómo se relaciona la actividad unificada del cerebro con funciones complejas, o sea, la conciencia, la comunicación. Ujú. Y luego, claro, cómo conectó esos hallazgos de laboratorio, esos numeritos, con prácticas chamánicas que parecen, bueno, desafiar la realidad como la entendemos. Vamos a intentar desmenuzar esto. El punto de partida de Grinberg, si entiendo bien, es una idea que suena, pues casi lógica, ¿no? Que mientras más neuronas trabajan juntas, de forma coordinada, más complejas son las funciones mentales que pueden surgir. Exacto. Y para investigar esto, usó mucho los potenciales provocados. ¿Nos explicas un poquito qué son? Claro. Un potencial provocado, básicamente es la respuesta eléctrica del cerebro medible, específica, que ocurre justo después de un estímulo. Ajá. Una luz, un sonido, lo que sea. Es como el eco neuronal inmediato. Y Grinberg hizo estudios muy interesantes con esto, por ejemplo, con gatos que aprendían tareas. Gatos. ¿Y qué observó en ellos? Algo que fue clave para él. A medida que los gatos iban aprendiendo, y la tarea, digamos, cobraba significado para ellos, los potenciales provocados en distintas partes del cerebro se empezaban a parecer más entre sí. O sea, se volvían más similares. Sí, la forma de la onda eléctrica era más similar. No era solo que el cerebro reaccionara, sino que reaccionaba de forma más unificada. Más integrada ante estímulos que ya eran significativos. Y eso le sugirió que aprender, procesar significado, implica una mayor integración de la actividad cerebral. Eso ya es interesante. Conectar la fisiología con el significado. Y esto lo llevó a experimentar con humanos también, ¿verdad? Con el ejemplo ese de la línea vertical, que puede ser un 1 o una I. Justo, quería ver cómo distinguía el cerebro entre la forma física y el significado que le damos nosotros, y descubrió algo fascinante sobre los tiempos. La parte de atrás del cerebro, el lóbulo occipital, reacciona súper rápido a las características físicas, en milisegundos. A eso le llamó operaciones exógenas. Lo básico, digamos, la forma. Exacto, pero asignarle significado, decidir si es un número 1 o una letra I, según el contexto, eso tomaba más tiempo. Implicaba actividad más tardía, como entre 100 y 300 milisegundos después, y en otras áreas, como los lóbulos parietal y temporal, operaciones endógenas. O sea que entender el significado requiere más tiempo y, según su idea, más unificación neuronal. Pasar de la forma a la idea. Precisamente, más complejidad psicológica parece necesitar más tiempo de procesamiento neuronal y una mayor correlación, una mayor comunicación entre distintas partes del cerebro. Como si el cerebro necesitara, como ponerse de acuerdo consigo mismo para llegar a ese nivel de comprensión más abstracto. Y esa idea de ponerse de acuerdo, la exploró a nivel más global entre los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Con lo que llamó coherencia interhemisférica. ¿Cómo hizo eso? Usó técnicas de biorretroalimentación, o biofeedback, como se le conoce más. Básicamente, ponía a las personas a ver, en tiempo real, una representación de la actividad eléctrica de sus propios hemisferios, el EEG. Ajá. Y les pedía que intentaran conscientemente hacer que la actividad de los dos lados fuera lo más parecida posible, o sea, aumentar esa coherencia. ¿Y qué pasaba cuando la gente lo lograba? Cuando aumentaban esa coherencia interna. Pues los resultados que él reporta son bastante llamativos, la verdad, muy consistentes. Una mayor coherencia EEG entre los hemisferios
se relacionaba directamente con lo que la gente decía sentir. Calma, equilibrio, una sensación como de estar integrado, centrado. ¿Mm? Greenberg lo llamaba contacto con el yo. De hecho, los momentos de máxima correlación, según él, coincidían con reportes de paz muy intensa, a veces hasta éxtasis. Wow. ¿Y al revés? Cuando la coherencia era baja. Pues se asociaba con sentirse disperso, ansioso, como con la mente fragmentada. Él usó el término desintegración yoica. Y aquí es donde Greenberg ya empieza a proponer algo fuerte, ¿no? Una conexión directa, medible, entre la unificación fisiológica del cerebro y estados subjetivos de unidad o de fragmentación interna. Claro, está poniendo una base neurológica a experiencias que normalmente consideramos, pues, muy subjetivas, ¿no? O hasta espirituales. Exacto. Incluso dice que la forma misma de las ondas del eje, si eran suaves, caóticas, organizadas, parecía reflejar el estado mental que la persona reportaba. Ok, entonces, si la unificación dentro de un cerebro se relaciona con la paz, con el significado, Greenberg no paró ahí. Se preguntó si esta unidad podía darse entre personas, si había correlatos eléctricos medibles cuando nos comunicamos. Sí, dio ese paso que parece lógico dentro de su línea de pensamiento. Si la comunicación es una función súper compleja, debería verse algo en los cerebros de los que se comunican. Hizo varios experimentos. Uno muy conocido fue con parejas de terapeuta y paciente. Les midió el EEG a ambos durante las sesiones. ¿Y encontró algo? ¿Alguna conexión eléctrica entre ellos? Sí, encontró que cuando el terapeuta sentía que la comunicación estaba siendo buena, ya sabes, por la postura, la relajación, cómo fluía la conversación, la coherencia del EEG entre áreas cerebrales parecidas de los dos aumentaba, sobre todo en zonas temporoparietales que se asocian con lenguaje y comprensión. O sea, como si sus cerebros entraran en sintonía eléctrica. Algo así, como una especie de sincronía eléctrica durante la comunicación efectiva. Eso es lo que él sugiere. Es bastante increíble eso. ¿Hubo otros detalles en esa línea? Sí, otro dato curioso de ese estudio es que a veces, en momentos de muy buena comunicación, la coherencia interna del terapeuta, entre sus propios hemisferios, bajaba un poquito. Bajaba. Sí, mientras que la del paciente aumentaba. Y Greenberg especuló, bueno, es especulación, claro, si eso podría indicar como una transferencia de orden, de coherencia, del terapeuta al paciente. Una dinámica interconectada. Exacto. Apunta a eso, a que no son dos sistemas aislados cuando se comunican bien. Y también hizo experimentos sin hablar, ¿verdad? Con comunicación no verbal, para intentar aislar más ese posible vínculo. Justo. Diseñó experimentos donde ponía parejas en cámaras oscuras aisladas y les pedía que intentaran comunicarse directamente, sin hablar. Luego comparaban qué habían sentido, qué imágenes habían tenido, y al principio, analizando los EEG a mano, ¿Qué encontró? reportó que lo clave para predecir si la comunicación había sido exitosa, o sea, si sus reportes coincidían, no era tanto el nivel absoluto de coherencia interna de cada uno, sino la similitud en cómo cambiaba esa coherencia en el tiempo. A ver, ¿cómo es eso? O sea, si la coherencia de ambos subía y bajaba más o menos al mismo tiempo, de forma parecida, aunque uno estuviera súper tranquilo, con coherencia alta, y el otro quizá imaginando cosas vívidas con coherencia más baja. El patrón de subidas y bajadas, si era similar entre los dos, eso era lo que mejor predecía la comunicación exitosa. El patrón de cambio, no el nivel. Eso es. Sutil. Pudo confirmar esto con análisis más potentes. Sí, cuando ya tuvo acceso a análisis por computadora, pudo ver estos patrones de correlación interhemisférica a lo largo del tiempo con más detalle. Usó diseños tipo ABA, o sea, medía a cada uno solo, luego los ponía a interactuar en silencio en pareja y luego los volvía a medir solos. Y Y confirmó que durante el periodo de interacción silenciosa, la fase B, los patrones de coherencia interna de los dos se volvían significativamente más parecidos entre sí. Y esa similitud era como una firma de cada pareja, era específica. fascinante.
¿Y encontró algo más directo todavía? O sea, más allá de que los patrones internos se parecieran. Sí, y esto es quizá, bueno, aún más llamativo. Midió directamente la similitud de la actividad EEG entre los dos cerebros. Lo llamó concordancia intersujetos. Una medida de qué tan parecida era la actividad eléctrica de un cerebro con el otro directamente. Exacto. Y encontró que esta concordancia directa aumentaba bastante durante el periodo de comunicación silenciosa y bajaba si metía un distractor, como una tercera persona en la habitación. ¡Wow! Para Greenberg, esto ya no sugería solo una resonancia de patrones internos, sino quizá un vínculo electrofisiológico más directo, como un campo transferible que se crea en la interacción humana. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, todavía más extraña y fascinante, ¿no? Porque Greenberg no solo relacionó estos estados de alta coherencia con la comunicación, sino que empezó a explorar si podían interactuar con el mundo físico. Háblanos de ese experimento de la gravitación. Suena casi a ciencia ficción. Lo es, ¿eh? Sin duda es de sus experimentos más controversiales y difíciles de replicar, hay que decirlo. Lo que hizo fue poner un transductor súper sensible, capaz de detectar cambios de peso minúsculos. Hablamos de microgramos, dentro de una cámara Faraday. Aislada de todo. Sí, aislada de campos electromagnéticos, vibraciones. Y adentro también estaba el sujeto experimental, sentado cerca, con electrodos para medirle el EEG. ¿Y qué encontró? Una conexión entre ondas cerebrales y peso. ¿En serio? Según lo que él publicó, sí, reportó que los momentos en que el sujeto alcanzaba picos de alta coherencia EEG, específicamente en los lóbulos frontales, coincidían en el tiempo con pequeñas fluctuaciones, pero detectables en el peso que medía el transductor. ¿Pero cómo? O sea, ¿la gente podía controlar eso? No, no. Eso es importante. No era algo que pudieran hacer a voluntad. Ocurría espontáneamente cuando entraban en ciertos estados subjetivos que describían como de paz muy profunda, de transparencia o como de encontrar el significado común detrás de imágenes diversas. Un estado muy particular. A ver, espera. Estamos diciendo que la actividad del cerebro podría influir, aunque sea mínimamente, en la gravedad local. Eso desafía casi todo lo que sabemos de física, ¿no? Totalmente. Desafía muchísimo. Y hay que ser claros. Las fuentes describen el experimento y los resultados como Greenberg los publicó. Obviamente es un hallazgo tan extraordinario que necesitaría una confirmación independiente masiva. Y eso, que sepamos, no ha ocurrido de forma concluyente. Claro. Greenberg mismo lo presentó como algo exploratorio, pero lo usó como una pieza más para armar su teoría general. Especuló que un cerebro muy coherente podría generar un campo capaz de interactuar con el entorno físico de maneras muy, muy sutiles. Y esa teoría general es la teoría sintérgica, su intento de unificar todo esto, ¿no? La coherencia, la comunicación, estos posibles efectos físicos. ¿Cuáles son los puntos clave de esa teoría? Suena ambiciosísima. Extremadamente ambiciosa. Intenta como tender un puente entre física cuántica, neurociencia y la experiencia consciente. A ver si la podemos resumir. Primero, Greenberg dice que la realidad fundamental no es lo que vemos y tocamos directamente, Ok. sino que hay una estructura energética debajo de todo, una especie de red, de matriz vibratoria del espacio-tiempo, que él llamó la látiz. Una base energética, vale. ¿Y el cerebro qué papel juega ahí? Segundo punto. El cerebro, con su actividad eléctrica coordinada, no solo procesa información, sino que genera su propio campo complejo, el campo neuronal. Ujú. Tercero, y este es el corazón de la teoría, la experiencia consciente, lo que percibimos como realidad. No es una lectura directa del mundo exterior, sino que es el resultado de la interacción entre nuestro campo neuronal y esa látiz fundamental del espacio. O sea que percibimos la interferencia, la mezcla entre nuestro cerebro y la estructura del universo. Exacto. Percibimos la interacción, la modificación mutua. No vemos el mundo allá afuera, tal cual es, sino cómo nuestro cerebro interactúa con él a un nivel fundamental. Vaya. ¿Y qué pasa entonces cuando el cerebro está muy coherente, según esta teoría? Cuarto punto.
A mayor coherencia, complejidad y organización de ese campo neuronal, a lo que Greenberg llamó neurosintergia, más profunda y potente es esa interacción con la látiz. Y en estados de alta neurosintergia, el campo neuronal no solo lee la látiz, sino que podría llegar a modificarla. Y ahí conectaría con, claro, eso explicaría, para él, cómo podría darse la transferencia de información en la comunicación directa, o incluso esos efectos sutiles sobre la gravedad que creyó detectar. El cerebro como un transductor que interactúa activamente con la fábrica de la realidad. Es una visión radicalmente distinta de la conciencia y de nuestro lugar en el cosmos, y menciona otros conceptos, ¿no? Como la duración del presente. Sí, quinto punto, mete ideas adicionales, que al aumentar la coherencia y la complejidad de la conciencia, se expande nuestra percepción del ahora. O sea, el presente subjetivo dura más. Postula también un observador y un procesador central que no serían físicos, no serían reducibles a las neuronas, y habla de un hipercampo, que sería como la red global de la interacción de todos los campos neuronales con la látiz, una especie de conciencia colectiva tejida en el espacio-tiempo. Ujú. Fascinante y vertiginoso a la vez. Y aquí es donde ya conecta todo esto de lleno con el chamanismo, ¿cierto? Por ejemplo, con sus estudios sobre la visión extraocular, la veo, en niños. ¿Cómo entra eso aquí? La veo es otro de los trabajos más sorprendentes y, de nuevo, polémicos de Greenberg. Él reporta haber entrenado niños con técnicas de respiración, relajación, enfoque mental, para que pudieran ver o identificar objetos e imágenes con los ojos completamente vendados. O sea, imposible que vieran normal. Ver. ¿Pero cómo? ¿Qué describía el que pasaba? Según sus escritos, era un proceso gradual. Primero, los niños necesitaban tocar las cosas. Luego podían percibirlas a distancia corta. Y finalmente, algunos llegaban a identificarlas sin ningún contacto físico. Describe que la habilidad a veces aparecía de golpe, como un salto cuántico. Y que estaba muy ligada a la confianza del niño, a que creyera que podía hacerlo. Y curiosamente, no siempre parecía que la percepción viniera de los ojos o las manos. A veces parecía venir de otras partes del cuerpo. Y qué extraño. Y menciona algo de cristales de cuarzo, ¿verdad? Sí, reporta que si los niños sostenían cristales de cuarzo, a veces la veo mejoraba. Podían percibir detalles más finos, incluso como una sensación tridimensional de los objetos ocultos. Y esto lo llevó a especular, dentro de su teoría sintérgica, claro, que quizá el campo neuronal tuviera componentes de muy alta frecuencia, capaces de interactuar con la estructura ordenada del cristal y potencialmente de penetrar materia opaca. Y de allí a la visión intracorpórea. Exacto. Eso podría explicar otro fenómeno que reportó, que algunos niños decían poder ver los órganos internos de las personas y que en ocasiones afirmaban realizar curaciones al modificar mentalmente lo que percibían dentro del cuerpo. Es difícil no ser escéptico ante esto, ¿no? Pero él intentaba darle una explicación coherente con su teoría de campos neuronales interactuando con la materia. Y todo esto finalmente lo conecta con los chamanes, como los iloles de Chiapas. Exactamente. Greenberg pasó tiempo entrevistando, observando a chamanes, buscando paralelos entre lo que ellos hacían y lo que encontraba en el laboratorio. Un ejemplo clarísimo es con don Antonio de Chenalhou, un ilol, un chamán tzotzil. Los iloles diagnostican a sus pacientes pulsando, o sea, sintiendo el pulso en las dos muñecas a la vez. ¿Y qué le dijo don Antonio sobre eso del pulso? Don Antonio le explicó que un pulso que se siente igual en las dos muñecas es señal de salud, de unidad, de armonía. Lo describió como tener una sola alma con Dios. Ajá. En cambio, si los pulsos son desiguales, diferentes entre la muñeca derecha y la izquierda, eso indica desequilibrio, enfermedad, fragmentación. Lo interpretaba como tener múltiples almas o estar bajo la influencia de energías negativas, el pukuj o akchamel, como le llaman ellos. Pero ahí la conexión con sus hallazgos de coherencia interhemisférica parece casi directa. Exacto. Es casi una metáfora perfecta, ¿no te parece? Alta coherencia interhemisférica en el laboratorio. Unidad,
bienestar. Pulsos iguales para el hilocito. Salud, unidad. Baja coherencia, dispersión, malestar. Pulsos desiguales. Enfermedad, fragmentación. Es como si siglos de práctica chamánica hubieran desarrollado una técnica, el pulsar, que intuye algo parecido a lo que Greenberg medía con electrodos, el grado de unificación del sistema. Es una conexión asombrosa, si uno la acepta. ¿Qué otras prácticas de los chamanes le resonaban a Greenberg? Bueno, don Antonio también le contaba que podía predecir enfermedades colectivas en sueños, y Greenberg podría interpretar eso como una sensibilidad al hipercampo, ¿no? A esa conciencia colectiva. Mencionaba técnicas de curación con velas, ofrendas, limpias con huevos o gallinas, donde simbólicamente se saca la enfermedad. Quizá desde la visión de Greenberg manipulando campos energéticos o de información. Y don Antonio enfatizaba mucho la importancia del rezo, de la concentración, para unificar y sanar, lo cual conecta con la idea de alcanzar estados de alta coherencia. Incluso la iniciación chamánica, que muchos dicen que ocurre en sueños, podría tener que ver con estados cerebrales de alta coherencia durante el sueño REM. Entonces, el trabajo de Jacobo Greenberg nos deja este mapa, increíblemente amplio. Va desde mediciones súper precisas de potenciales eléctricos en el cerebro, pasa por la sincronía entre personas que se comunican, y llega a teorías audaces sobre la naturaleza misma de la realidad, conectándola con prácticas chamánicas ancestrales. La idea que parece repetirse es que la unificación interna, que se refleja en la coherencia del cerebro, es la clave, no solo para estar bien, sino quizá para capacidades humanas que apenas imaginamos. Definitivamente, y todo se vuelve todavía más enigmático, ¿no? Con la propia desaparición de Greenberg en 1994. Un misterio que sigue sin resolverse y que dejó su trabajo, pues, interrumpido. Nos deja con preguntas gigantescas. Si sus hipótesis más audaces sobre la interacción entre nuestro campo neuronal y la estructura del espacio-tiempo tuvieran aunque sea un poquito de verdad, ¿qué potenciales inimaginables hay en la capacidad de nuestro cerebro para unificarse? ¿Qué tipo de realidades podríamos no solo percibir, sino quizá co-crear si aprendiéramos a cultivar estados de coherencia, de unidad, mucho más profundos, más estables de lo que normalmente vivimos? Es la pregunta del millón, ¿no? La que queda flotando de todo su legado. Quizá la frontera entre nosotros, los observadores, y lo observado, entre la mente y la materia, sea mucho más permeable, mucho más participativa de lo que solemos pensar. Tal vez la realidad esté esperando de alguna forma a que participemos en ella, con una conciencia más unificada. Es, sin duda, algo para quedarse pensando.